Estás rodeado de gente, todos ríen, hablan, conectan, y tú solo piensas, ¿cuándo puedo irme? ¿Por qué estar con personas te deja agotado si no eres tímido ni ansioso? ¿Por qué sientes alivio al cancelar planes en vez de soledad? Y hay algo aún más incómodo. ¿Y si no odias a la gente, sino el precio emocional de estar con ella? Hoy vamos a entender qué hay detrás de esa distancia. Estás sentado en una habitación llena de personas. Todos conversan, se ríen, parecen disfrutar. Y tú no estás nervioso, no estás asustado. Pero cada segundo allí se siente como si estuvieras interpretando un papel. Sonríes cuando no te apetece, ríes con chistes que no te parecen graciosos, asientes en conversaciones que no te interesan, tu rostro dice que lo estás pasando bien, pero tu mente está contando los minutos hasta que puedas irte. Y cuando finalmente llegas a casa, cuando cierras la puerta y te quedas solo, el alivio es casi físico, como si hubieras estado conteniendo la respiración durante horas y por fin pudieras exhalar. Si alguna vez te has sentido más cansado después de estar con gente que antes de verlos, si alguna vez has elegido la soledad y has sentido alivio en lugar de tristeza, entonces ya sabes de qué estamos hablando. No estás roto, no eres antisocial, pero sí estás viviendo algo que casi nadie explica bien. Quizá te han llamado frío o distante cuando simplemente estabas en silencio. Tal vez alguien te preguntó por qué eres tan difícil de conocer, y no supiste cómo explicar que abrirte implica bajar muros que tardaste años en construir. Quizá cancelaste planes sintiendo culpa, pero al enviar el mensaje sentiste paz inmediata. Tal vez miras una notificación en tu teléfono y piensas que no tienes energía para responder. Y en algún momento incluso te has preguntado si simplemente odias a las personas. Pero la verdad es otra. No odias a la gente. Odias lo que estar con gente te cuesta. La energía, la actuación, la negociación constante entre quién eres y quién se espera que seas. Y cuando entiendes por qué sucede esto, todo cambia. La mayoría de las personas que hoy se sienten agotadas por la interacción social no empezaron odiando a la gente. Empezaron como todos los niños, abiertos, confiados, deseando conectar. Pero en algún momento algo cambió. Tal vez creciste en una casa donde los estados de ánimo eran impredecibles, donde no sabías si por el mismo comportamiento recibirías un abrazo o un grito. Aprendiste a leer el ambiente antes de entrar en una habitación, a observar mandíbulas tensas, tonos de voz ligeramente más altos de lo normal. Aprendiste que para sobrevivir había que hacerse pequeño, quedarse callado, pasar desapercibido. O quizá tu hogar no era caótico, sino frío. Las emociones no se hablaban. La vulnerabilidad se veía como debilidad. Llorar era exagerado. Pedir consuelo era ser una carga. Aprendiste que lo más seguro era cuidarte solo, que expresar tus necesidades era demasiado, que mostrar lo que sentías podía volverse en tu contra. En ambos casos el mensaje central fue el mismo. Las personas son más seguras cuando se mantienen a distancia. El psicoanalista Donald Winnicott llamó a esto el falso yo. Es la versión de ti que aprende a complacer, a adaptarse, a actuar, porque el yo auténtico no se siente lo suficientemente seguro para existir. Cuando las emociones reales de un niño son invalidadas repetidamente, ese niño aprende a mostrarse de una manera que garantice aceptación. El problema es que cuanto más tiempo interpretas ese papel, más difícil resulta recordar quién eres debajo de él. Con los años, estar con personas no solo te cansa, te borra un poco. Cada interacción exige ajustar tu tono, tu expresión, tus reacciones. Exige suprimir lo que realmente sientes para encajar en lo que el otro espera. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia se convierte en un patrón automático. Tu sistema nervioso asoció imprevisibilidad con peligro, y como el cerebro siempre prioriza la protección, construyó distancia. Hizo que la soledad se sintiera más segura que la conexión. El problema es que tu cerebro no distingue fácilmente entre el pasado y el presente. Sigue operando con una programación antigua, protegiéndote de amenazas que quizá ya no existen, y esa es la razón por la que hoy, años después, el silencio se siente más tranquilo que la compañía. Pero, ¿cómo se manifiesta exactamente este patrón en la vida adulta?
Vamos a verlo con claridad. Este patrón no se queda en la teoría. Se manifiesta de forma concreta en tu vida diaria, y probablemente te reconocerás en más de una de estas señales. La primera es que ensayas conversaciones antes de que ocurran, incluso las más simples. Imaginas posibles preguntas, preparas respuestas, anticipas escenarios. Gastas tanta energía preparándote que cuando el encuentro finalmente sucede, ya estás agotado. Y si la conversación se desvía del guión que construiste en tu mente, aparece la tensión. La segunda es que la charla superficial se siente como una forma de tortura psicológica. No porque te creas superior ni porque seas excesivamente intelectual, sino porque por dentro estás experimentando ansiedad, hipervigilancia, autocontrol constante, supresión emocional, y alguien te pregunta por el tiempo. La desconexión entre tu mundo interno y la ligereza externa se vuelve casi insoportable. La tercera es la resaca social. Después de estar con personas, incluso con aquellas que aprecias, necesitas horas o días de silencio. Necesitas espacio para procesar todo lo que absorbiste. Necesitas recordar quién eres cuando nadie te está mirando. Durante ese periodo de recuperación, la idea de otro encuentro social se siente imposible. La cuarta es que tu círculo es muy reducido, no porque seas arrogante ni porque te creas mejor que los demás, sino porque solo puedes dejar entrar a quienes no te obligan a actuar. Con esas pocas personas eres completamente distinto, abierto, auténtico, incluso vulnerable. Con el resto te sientes como detrás de un cristal, visible pero intocable. La quinta es la culpa cuando necesitas estar solo. Has interiorizado la idea de que pedir espacio te convierte en difícil o antisocial. Así que incluso cuando por fin estás en paz, aparece una voz que pregunta por qué no puedes ser como los demás. La sexta es que te han llamado frío, distante o intimidante, pero en realidad no intentas alejar a nadie, solo proteges partes de ti que fueron malinterpretadas demasiadas veces. Aprendiste que abrirte implica riesgo, y el riesgo para tu sistema nervioso sigue asociado a dolor. La séptima es la rumiación constante después de cada interacción. Repasas lo que dijiste, cómo lo dijiste, si sonaste extraño, si alguien pudo malinterpretarte. Analizas cada pausa, cada gesto. A veces durante horas. Si te reconoces en varias de estas señales, no estás solo. Muchas personas cargan el mismo peso en silencio. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Esto no es solo psicológico, también es biológico. Lo que sientes no es solo una historia emocional, también tiene una base neurológica clara. Las personas que se agotan fácilmente en contextos sociales suelen tener lo que los investigadores llaman un sistema nervioso altamente sensible. La amígdala, que actúa como centro de detección de amenazas, tiende a ser más reactiva. La ínsula, encargada de procesar la conciencia emocional, suele estar más activa. Eso significa que no solo percibes las emociones de los demás, sino que las absorbes. Si alguien en la habitación está ansioso, tu cuerpo registra esa ansiedad como si fuera propia. Si alguien está frustrado, tu sistema nervioso responde incluso antes de que se pronuncie una palabra. Este fenómeno se conoce como contagio emocional, y para algunas personas no es opcional. A esto se suma una corteza prefrontal especialmente activa, la región responsable del análisis, la anticipación y la regulación social. En personas que vivieron estrés crónico o negligencia emocional en la infancia, esta zona puede permanecer en estado de alerta constante. Cuando entras en una situación social, tu cerebro no solo procesa lo que ocurre, sino todo lo que podría ocurrir. Evalúa riesgos, anticipa conflictos, calcula respuestas. No es extraño que te sientas agotado incluso antes de empezar a hablar. Pero hay una parte esperanzadora. El cerebro posee neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas conexiones y reorganizarse a partir de nuevas experiencias. Si tu sistema nervioso aprendió que las personas equivalen a peligro, también puede aprender algo diferente. No significa que dejarás de necesitar espacio o que te convertirás en alguien extrovertido. Significa que puedes dejar de vivir en modo supervivencia permanente.
Puedes enseñarle a tu cerebro que no todas las interacciones son amenaza. La pregunta entonces es cómo empezar ese proceso sin traicionarte a ti mismo. Sanar no significa convertirte en alguien que ama las multitudes. No significa dejar de necesitar tiempo a solas ni transformarte en una persona extrovertida. Significa dejar de castigarte por tu naturaleza. El primer paso es aprender a identificar los estados de tu sistema nervioso. Según la teoría polivagal desarrollada por el Dr. Stephen Porix, existen tres estados principales: seguridad y conexión, lucha o huida, y desconexión o bloqueo. Cuando empiezas a reconocer en cuál te encuentras, dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder con conciencia. El segundo paso es exponerte de manera gradual. En lugar de forzarte a situaciones sociales largas y abrumadoras, elige encuentros breves y manejables. Permítete irte sin culpa. Tu sistema nervioso necesita experiencias seguras repetidas para actualizar su programación. El tercero es cuestionar la voz crítica interna. Esa voz que pregunta por qué no puede ser normal no es tu esencia, es un mensaje aprendido. Cuando aparezca, pregúntate de dónde viene y respóndete con la misma compasión que ofrecerías a un amigo. El cuarto es escribir con honestidad radical, sin censura, sin intentar sonar correcto. Reconectar con lo que realmente sientes es esencial después de años priorizando las emociones ajenas. Y el quinto es buscar a las personas adecuadas, aunque sean pocas. Aquellas que respetan el silencio, que no exigen actuación, que no convierten tu necesidad de espacio en un problema. La sanación se nota cuando empiezas a dejar de disculparte por necesitar distancia. Cuando comprendes que no odias a la gente, odias la actuación constante. Como escribió Carl Jung, lo más aterrador es aceptarse por completo. Pero cuando lo haces, el mundo deja de ser un escenario donde sobrevivir y se convierte en un lugar donde simplemente existir. Fin del guión completo.